pase a la franja electoral y a las pautas y a las pausas que hay en la pauta de este evento. Continuamos ahora con Verónica Mendoza. Tenía que responder ella a la réplica y comentario que había hecho el señor Alejandro Toledo. Tiene un minuto para esa réplica. El señor Toledo nos preguntó de dónde vamos a sacar la plata para todo aquello que estamos ofreciendo. En primer lugar, quiero señalar que en el Frente Amplio hemos sido la única agrupación política en presentar de manera absolutamente transparente y sustentada nuestro plan económico, así como nuestro equipo económico, para que el pueblo peruano pueda saber desde ya con quiénes vamos a gobernar. Y sí, estamos planteando un cambio profundo, porque no creemos que el Perú deba seguir siendo, como nos ven la mayoría de fuerzas políticas y candidatos, una simple despensa de piedras, de materias primas y de recursos naturales. Nosotros apostamos por una diversificación de la economía, que reactive la economía en el turismo, en el agro, en la industrialización para generar más empleo y más renta. Y sobre todo, cambiaremos las prioridades para que podamos invertir en primer lugar en educación, porque nosotros sí creemos en la capacidad y Tiempo cumplido. Muchísimas gracias a la candidata Verónica Mendoza. Gracias también al señor Alejandro Toledo por su participación en esta confrontación del segundo bloque. La siguiente dupla está integrada por los señores candidatos Pedro Pablo Kuczynski y Antero Flores Arauz, a los que invito a acercarse al podio respectivo, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a escuchar la exposición del candidato Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio por 1 minuto con 30 segundos. Señor Kuczynski, por favor. Muchas gracias. Yo voy a hablar del tema de la corrupción y de la economía. La seguridad necesitaría un debate completo y no hay tiempo. La corrupción se combate desde arriba. Tenemos que empezar desde arriba. Necesitamos una carrera administrativa competente por concurso donde se aliente a los jóvenes a entrar a la administración pública. Y debemos luchar contra las fuerzas oscuras, las maniobras de la corrupción, la falta de transparencia que vemos todos los días en discusiones en los diarios. En la economía tenemos que motivar a la pequeña empresa. El Perú es un país de pequeñas empresas, pero que sienten que el Estado les pide y les da muy poco. De ahí nace la informalidad. Necesitamos grandes infraestructuras como el gas hacia el sur del Perú, con un tubo hoy que apenas está progresando. Debemos retomar el crecimiento, como se ha dicho aquí, promover al agro, que es la zona más pobre del Perú, la educación y la energía, en vez de que esté subiendo en este momento la electricidad. Gracias. Gracias, señor Kuczynski, por su intervención. A continuación, para un comentario o pregunta, el señor Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Señor Flores Arauz, por favor. Me gustaría saber del doctor Kuczynski ¿por qué se favoreció con el precio del gas a México en lugar de recibir el Perú un mayor precio como recibían otros países? Y segundo, hoy día me ha llegado a través de las redes una expresión de que se habría suscrito una recomendación para empresarios peruanos. Gracias, señor Flores Arauz. Tiempo vencido. A continuación, la intervención del señor Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, por 1 minuto. Señor Kuczynski, por favor, adelante. El proyecto de gas de Camisea, como todos sabemos, se gestó al final del gobierno de Alberto Fujimori y se firmó en el gobierno de Valentín Paniagua. El proyecto de exportación se hizo para que hubiera más producción de gas y por consiguiente más producción de líquidos, y ha cambiado el marco energético del Perú. Tan es así que los mexicanos declararon que era el contrato donde más pagaban por gas,
El mundo, como sabemos, las materias primas bajan y el gas ha colapsado. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar esa circunstancia con el tubo al sur para ponerle gas y masificar el gas en todo el Perú. Y así podremos tener gas a 12 soles puesto en la casa en vez de tenerlo en un balón. Gracias. Señor Kuczynski, muchas gracias. A continuación, nuevamente por mandato de la ley, nos vamos a la franja electoral. Al volver, la intervención del señor Antero Flores Arauz. Volvemos de inmediato. Muy bien, nuevamente la franja electoral nos obliga a hacer un alto en este debate. La verdad es que es una franja bastante antipática, pero hay que cumplir con la ley. Lo dijo Mávila y lo dijo Chema hace un ratito. Así es, me dejaron bastante claro. Hay que cumplir con la normativa electoral que se establece durante todos los procesos electorales, no solamente hoy. Y el debate electoral, a pesar de la organización del jurado, ellos han decidido cumplir con la ley por normativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, eso no ha impedido que podamos escuchar la respuesta de Verónica Mendoza en 30 segundos que le respondió al señor Alejandro Toledo. Y después de la respuesta de Verónica Mendoza vino la dupla Pedro Pablo Kuczynski ante los Flores Arauz. Pedro Pablo Kuczynski comenzó hablando de la corrupción, señalando que esta se combate desde las esferas más altas, ¿no es cierto? Habló de fuerzas oscuras que manejan la corrupción y que hay que enfrentarlas decididamente. A su turno, Antero Flores Arauz le preguntó por el tema del gas y por qué se había firmado un proyecto de exportación de gas a los países que lo están recibiendo. En ese sentido, Pedro Pablo Kuczynski aclaró que el contrato de Camisea no se firmó en el gobierno del presidente Toledo cuando él fue ministro de Economía, sino antes, pero que sí le tocó encargarse del tema de la exportación del gas. En esa medida señaló que los mismos mexicanos habían establecido que el gas que le vendía el Perú era muy caro, pero pese a todo decidieron comprarlo porque lo necesitaban. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski añadió que no se puede saber en qué momento el precio del gas puede bajar y esto es lo que ocurrió. Ahí son ideas, son puntos de vista y es para que todos podamos sacar nuestras propias conclusiones y establecer cuál de los dos personajes, Pedro Pablo Kuczynski o los dos candidatos, Antero Flores Arauz, está siendo mucho más preciso y mucho más exacto. Así es, hasta el momento creo que los candidatos han preguntado lo que se esperaba, ¿no? Sabíamos que al señor Kuczynski le iban a preguntar el tema del gas, porque era algo que los candidatos siempre querían saber, igual que le han preguntado a Verónica Mendoza, ¿dónde va a sacar el presupuesto para hacer todas aquellas obras de las que ella está mencionando? Hasta el momento creo que ha sido un debate alturado de ideas, con un buen comportamiento de parte de los dos candidatos que han estado en la dupla. No han aprovechado el tiempo para refutar o para complementar, sino para realizar una pregunta, porque ellos podrían haber simplemente completado la idea que tenía el candidato número 1, completarlo el número 2, pero ellos han aprovechado para hacer su pregunta y todos han respondido, como tú decías, bueno, pues el tema de la franja electoral no se ha cortado, pero ya en unos breves segundos estamos por dar inicio nuevamente. Carlos, hay que darles el pase entonces a los periodistas. Sigan ustedes en el debate presidencial con Mávila Huertas y José María Salcedo. Esperamos que la exigencia de la franja electoral es de ley y los horarios en los que ésta se produce también. Continuábamos entonces con el diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio y Antero Flores Arauz del partido político Orden. Por 1 minuto y 30 segundos es el turno del señor Antero Flores Arauz del partido político Orden. Por favor. Yo tampoco me voy a dedicar en esta ocasión al tema de la seguridad ciudadana, porque tendría que demorarme bastante más que Pedro Pablo. Pero sí me voy a señalar los otros dos temas. Uno, corrupción. ¿Qué pretendemos? Que no haya más el tema de la inmunidad parlamentaria que se ha convertido en impunidad. El famoso torongo no comió torongo. 2, la sanción adicional a la carcelería de lo que se llama inhabilitación tiene que ser de por vida. 3, en gran corrupción, ni más beneficios penitenciarios, sino cadena perpetua. 4, empresas que tengan anticuchos en su país o en otros países no podrán ser postores en licitaciones ni en concursos. En economía, dar facilidades
facilidades plenas, sobre todo a los pequeños empresarios que quieran formalizarse. Pero para formalizarse no lo pueden hacer porque inmediatamente les cobra Seguridad Social, AFP, Municipalidad, Defensa Civil y cuanto títere con cabeza existe. Tiene que haber aparejado a esa formalización una amnistía total. Si no hay amnistía, las formalizaciones serán un cuentazo como hasta ahora. Gracias, señor Antero Flores Arauz. A continuación, por 30 segundos, comentario o pregunta del señor Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, por favor. Yo creo que todos queremos lo mismo. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. En seguridad es fundamental refundar la policía, pagarle mejor a los policías y tener un poder judicial y fiscalía limpios. Las penas deben ser acumulativas. Es fundamental tener seguridad en tus calles y tus casas, y yo te la daré. Muchas gracias, señor Pedro Pablo Kuczynski. Y a continuación, por 1 minuto, la última intervención de esta dupla a cargo del señor Antero Flores Arauz del partido político Orden. Realmente muchas cosas se pueden decir como complemento al tema de la corrupción, pero una de las más importantes es empoderar a la Contraloría. Hay miles de unidades ejecutoras, hay más o menos 2.000 municipios y la Contraloría solo puede dedicarse a más o menos 700, 750. Entre los municipios, 1.800 más o menos distritales y cerca de 200 provinciales. Si no se empodera la Contraloría y si no se dan los recursos, siempre tendremos el famoso dicho, en caja abierta el justo peca. Y no queremos que haya justos que pecan y menos injustos. Y sobre todo tenemos que excluir del país todo lo que significa lobbies al exterior con desmedro de lo que son los intereses de los peruanos a quienes todos nos debemos. Muchas gracias a los señores Pedro Pablo Kuczynski y Antero Flores Arauz por esta intervención. Vamos con la siguiente dupla. Te quería saludar, pero no te caigas al hueco. Gracias a ambos candidatos. Mávila, por favor. Sí, por favor. favor. Vamos a presentar la siguiente dupla, si son tan amables de tomar asiento. Nos toca continuar con la siguiente dupla, este segundo bloque de confrontación acerca de los temas economía, seguridad y lucha contra la corrupción. Queremos invitar a los podios al señor Luis Olivera del Frente de Esperanza y al señor Alan García de Alianza Popular. De acuerdo al sorteo efectuado y a la pauta establecida, con la aceptación de las organizaciones políticas, comenzamos con el señor Fernando Olivera. El Frente Esperanza tiene 1 minuto y medio para hacer esta presentación. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la Fundación Rayons du Soleil, que usted creó en Ginebra, con sede en Liechtenstein, por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico, Sergio Siragusa y las cuentas en Gran Caimán en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamándolos ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Y será condenado. Tiempo vencido, señor Olivera. Muchísimas gracias. Y les recordamos a los candidatos que de acuerdo a las reglas establecidas para este segundo bloque
por favor, aprovechar el tiempo para las propuestas, evitar los ataques personales. Tiene 30 segundos el señor Alan García para comentar, responder o preguntar al señor Fernando Olivera. Yo no recojo ofensas ni las cometo, mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas ante el Papa para calumniar al cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. Solo quisiera volver al punto fundamental. Necesitamos hacer justicia a sectores importantes como los taxistas y mototaxistas, brindándoles jubilación y seguro de salud con el impuesto selectivo al consumo. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Responde el señor Fernando Olivera. Como siempre, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad. Usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la República al sector educación, para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña un charlatán, no lo engaña un comandante, no lo engaña una japonesa, no lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo y por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca ha invertido en educación, más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes y también tendrá que responder. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Fernando Olivera. El turno para su presentación ahora es del señor Alan García de Alianza Popular. Tiene 1 minuto y medio para su exposición. Nunca he perdido el tiempo ante los insultos. He construido en el Perú. Y creo que el primer problema que tienen todos los peruanos ahora es el de la seguridad ciudadana. Y les interesa saber cómo podemos realmente responder a ese problema. Decimos que podemos poner 60.000 policías en las calles al mismo tiempo con un nuevo dispositivo, mejor comunicados y mejor armados. Decimos que para ser más policías en las calles debemos crear la categoría de guardia que desapareció porque ahora tenemos 108.000 suboficiales, pero ningún guardia de seguridad y patrullaje, y en 5 años se pueden crear 75.000 guardias con una rápida formación. Decimos que es necesario sacar las Fuerzas Armadas a la calle ya, primero con un dispositivo de 30.000 miembros, por ejemplo en la ciudad de Lima, en 16 lugares especiales. Creemos firmemente que es necesario excluir totalmente a los más peligrosos delincuentes en cárceles que llamaremos los nuevos cepas en la Amazonía, y exigimos al Congreso Nacional que vote la pena de muerte para los violadores de niños seguida de asesinato y para los sicarios. De esta manera garantizaremos seguridad. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Se le pide por favor al público guardar silencio. No se puede aplaudir de acuerdo a las reglas establecidas para este debate. Le tocan los 30 segundos que corresponden a la réplica, al comentario o pregunta del candidato Fernando Olivera. A ese nuevo cepa de la Amazonía, usted irá a trabajar condenado por la nueva justicia. ¿Y qué cara tiene de venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA, con Víctor Polay a la cabeza. Cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso, como ejemplo de mística y entrega. ¿De qué seguridad nos viene a hablar, doctor García? Hay que tener cara dura, pero el pueblo ya no le cree. Tiempo cumplido. Es el momento de la respuesta del doctor Alan García. Tiene 1 minuto para hacerlo. Toco los temas concretos que la población espera, así como el de los taxistas y mototaxistas, la titulación, que es importantísima para poner un valor económico en los bancos y en apoyo al crédito y a la pequeña industria. Y además,
el agua potable, a la cual destinaremos en 5 años 10.000 millones de soles en proyectos ya hechos que servirán a 5 millones de peruanos, y 4.000 millones de soles en pistas y veredas, el nuevo programa que traemos para impulsar el mayor bienestar de las familias y la salud de los niños, acabando con la forma poco digna de vivir de muchísimas familias por falta de buenas condiciones. Estaremos luchando también por la seguridad ciudadana. Gracias a ambos candidatos por su participación. En este segundo bloque les recordamos que esta es una confrontación de ideas, que hay que guardar el nivel que este evento amerita, al público también abstenerse de los aplausos, de las pifias o de cualquier comportamiento que pueda perturbar la presentación de los candidatos. A continuación tenemos la dupla que integran los candidatos Gregorio Santos y Alfredo Barnechea, a los que invitamos a acercarse a su respectivo podio, por favor. En primer lugar, por 1 minuto y 30 segundos, escucharemos la exposición del señor Gregorio Santos de Democracia.